Primer grado, Escuela de Pastoral. Lección número 41. El respeto a la propiedad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué "no robarás" es más que un simple mandamiento? Descubre cómo este principio milenario puede transformar tu vida y la sociedad. Oración. Oh Dios misericordioso y fuente de toda sabiduría. Te invoco en este momento de quietud y reflexión, buscando tu luz para iluminar mi camino de aprendizaje y crecimiento espiritual. Con humildad, me acerco a ti para meditar sobre la lección que he tenido el privilegio de estudiar, confiando en que tu gracia me guíe hacia una comprensión más profunda y una aplicación práctica en mi vida diaria. Señor, ayúdame a reflexionar sobre la lección que he recibido. Permíteme contemplar con claridad los principios y enseñanzas que has puesto ante mí, para que pueda internalizar su significado y reconocer cómo se entrelazan con mi existencia. Que cada palabra y cada concepto resuene en mi corazón, revelando las verdades eternas que deseas que yo comprenda. Que esta reflexión no sea solo un ejercicio intelectual, sino un encuentro íntimo con tu verdad, que transforme mi ser y me acerque más a ti. Padre Celestial, te pido guía y sabiduría para aplicar esta lección en mi vida. Concédeme el discernimiento para ver cómo estos principios pueden moldear mis acciones, mis decisiones y mis relaciones. Dame la fortaleza para vivir de acuerdo con lo que he aprendido, incluso cuando el camino sea arduo o las tentaciones del mundo intenten desviarme. Que tu Espíritu Santo me inspire y me dirija, para que cada paso que dé sea un testimonio de tu amor y tu justicia. Con un corazón agradecido, te doy gracias por la oportunidad de crecer espiritualmente. Gracias por los maestros, los textos y las experiencias que has puesto en mi camino para enriquecer mi alma. Gracias por el don del conocimiento y por la gracia de poder buscarte a través del estudio y la oración. Que nunca olvide que cada lección es un regalo de tu infinita bondad, una invitación a conocerte mejor y a amar como tú amas. Oh Dios, que esta oración sea el inicio de un viaje más profundo hacia ti. Que cada día me encuentre más sediento de tu sabiduría y más comprometido con tu voluntad. Que mi vida sea un reflejo de tu luz, inspirando a otros a buscarte y a crecer en fe y amor. Guíame siempre en mi jornada espiritual, para que, al final de mis días, pueda presentarme ante ti con un corazón puro y una alma enriquecida por tu gracia. Amén. Antecedentes. La primera manifestación del derecho de propiedad la encontramos desde el primer capítulo del Génesis, donde Dios, en una de las muchas figuras expresadas en los sagrados libros, aparece cediendo su derecho absoluto de dominio al hombre, para que éste convierta en pertenencia suya la creación, con derecho de disfrutarla. Dijo Dios: «Ved que os he dado». Génesis 1:29. Este derecho de propiedad, que abarca en el principio todo el universo en favor de una sola pareja, hubo de subdividirse a medida que la descendencia de Adán y Eva se multiplicó, a fin de que todo ser humano pudiera poseer al menos lo necesario para su subsistencia. Así vemos, ya en la segunda generación humana, a Caín y Abel ofreciendo una parte del fruto de sus trabajos al Señor. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación, ofrecimiento, de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Génesis 4, 2-5. Enunciado del tema. En esta lección estudiaremos el séptimo mandamiento del Decálogo: no robarás. Bastaría el contenido de esta disposición divina para reconocer el derecho de propiedad y sus alcances. Sin embargo, la importancia actual que reviste su negación por parte de algunos y su exagerada amplitud por parte de otros amerita que echemos un vistazo a fondo acerca de lo que este mandamiento abarca. Desarrollo del tema. La propiedad privada. Por la expresión propiedad privada entendemos el derecho que tiene toda persona física a usar un bien como cosa suya y en exclusiva disponibilidad. Este derecho se basa en la ley natural, que confiere al hombre el acceso a todos los medios necesarios para realizar plenamente su propio destino según el plan de la creación. Limitaciones del derecho de propiedad. De la misma definición del derecho de propiedad, se derivan las limitaciones que éste tiene en su correcta y justa aplicación. El derecho de propiedad no es de orden individual, sino colectivo, lo que significa que la sociedad, a través de la autoridad constituida, fija normas que regulan este derecho y la forma de asignación y disfrute de la propiedad.
Este principio se basa en la necesidad de guardar el orden en todas las cosas, lo que requiere a su vez un ordenador, y este de actuar según el principio de autoridad que, como hemos visto, proviene de Dios. Todo derecho de propiedad debe contar con un justo título que lo acredite, el cual puede ser desde el público y tradicional, que se transmite verbalmente por herencia o donación, hasta el que cuenta con todas las formalidades del reconocimiento legal mediante documentación de constancia. La vida ordinaria está llena de reconocimientos públicos y privados de la propiedad mediante el más sencillo de los procedimientos, la posesión de la cosa de manera pacífica y conocida por todos. En la exclusividad del disfrute del bien propio cesa, cuando la necesidad del prójimo lo amerita o cuando la necesidad pública lo requiere. Al prójimo necesitado se le debe ceder el bien por principio de caridad, sin pedir nada a cambio en los casos extremos, pero cuando se trata de remediar una necesidad pública, el propietario afectado tiene derecho a ser indemnizado por el daño que sufre en su hacienda. A esto le llamamos expropiación positiva. La hipoteca social del Papa Juan Pablo II. A todo este conjunto de salvaguardas, limitaciones, excepciones y buena disposición de ánimo que ha de tener el cristiano con respecto a su derecho de propiedad, el Papa Juan Pablo II lo llama hipoteca social. 3 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, 3-4, cuando expresa, esta voz de la Iglesia, eco de la voz de la conciencia humana, que no cesó de resonar a través de los siglos en medio de los más variados sistemas y condiciones socioculturales, merece y necesita ser escuchada también en nuestra época, cuando la riqueza creciente de unos pocos sigue paralela a la creciente miseria de las masas. Es entonces cuando adquiere carácter urgente la enseñanza de la Iglesia, según la cual sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social. De este modo, estará trabajando en favor de la sociedad, dentro de la cual este principio cristiano y evangélico terminará dando frutos de una distribución más justa y equitativa de los bienes, no solo en el interior de cada nación, sino también en el mundo internacional en general, evitando que los países más fuertes usen su poder en detrimento de los más débiles. Explicación de la hipoteca social. Por la expresión hipoteca social, del griego, hipo igual a debajo de, titemi igual a colocar, hipotecar es adquirir una cosa bajo la garantía de retribuir, además del pago del valor de la cosa, un premio o interés por la oportunidad y facilidad recibidas para adquirirla, más la participación del fruto, goce y servicio de la cosa. El Papa nos da a entender que, por el hecho mismo de ser propietarios de algo, estamos obligados para con la sociedad a retribuir a la misma sociedad, mientras seamos propietarios, en alguna forma de compensación, sea en dinero, en servicios o en coparticipación del disfrute de la cosa misma. Estructura de la lección. Esta lección tiene como cimiento la comprensión del derecho de propiedad, más las obligaciones que tal derecho implica, siguiendo el principio moral de que a todo derecho corresponde una obligación. La sociedad me otorga o respeta el derecho de propiedad. Yo debo corresponder con una obligación a la misma sociedad, satisfactoria en la forma y medida debidas. Cuando hemos entendido bien esto, nos hallamos en posibilidad plena de entender las transgresiones al mismo derecho de propiedad y, por tanto, al sentido del séptimo mandamiento, no robarás. Principio de justicia. Este mandamiento tiene como principio elemental la virtud de la justicia, dar a cada quien lo que es suyo o, en otras palabras, respetar el derecho de los demás, que abarca el derecho a la vida, el derecho a la fama, el derecho a la dignidad y el derecho a la propiedad. Los 3 primeros ya los estudiamos en las lecciones precedentes, y ahora vemos el cuarto derecho. 3 formas de transgresión. Se falta a este precepto por 3 maneras fundamentales, que en términos generales se resumen en esto: tomar o retener el bien ajeno contra la voluntad de su dueño o causarle perjuicio en sus bienes. El robo, que consiste en tomar la cosa de otro sin contar con su consentimiento. La injusta detención, que consiste en retener la cosa contra la voluntad de su dueño y sin razón justificante para hacerlo. El daño injusto de bienes, que consiste en perjudicar al prójimo en su propiedad, sea voluntaria o involuntariamente, sin llevar a cabo la reparación correspondiente. Las formas del robo. El robo puede realizarse con conocimiento o desconocimiento del propietario, con aceptación forzada o por engaño abusando de su ignorancia. Hurto es el despojo hecho a escondidas del dueño. Rapiña es el despojo hecho ante el propietario y con violencia. Aceptación forzada es el robo hecho mediante amenaza, velada o no, de causarle males mayores. Fraude es el robo hecho por engaño,
aprovechando el descuido o la ignorancia en la calidad, cantidad y estado de las mercancías o en las cláusulas ventajosas o de sentido confuso en los contratos. Usura es exigir por una cantidad en préstamo un interés excesivo, aprovechando la necesidad, entusiasmo o ignorancia. Se falta por injusta detención, llamada estafa, por pago rehusado de deudas vencidas o por alargar el plazo estipulado, por no devolver el depósito confiado bajo custodia, por retener, en parte o totalmente, la herencia o legado, cuando se es albacea o administrador, con conocimiento o desconocimiento del legítimo beneficiario. Peor aún si se diversifica en favor de otro beneficiario falso la herencia, legado o administración. Por sustraer mediante engaño en las cuentas, con gastos ficticios, falsos rendimientos, créditos perdidos, etc., en las sociedades. Por guardar una cosa encontrada, sin averiguar quién es su dueño para hacer la devolución, o a sabiendas de quién es el dueño, no devolverla, aprovechando que él ignora que ha sido encontrada. El daño injusto puede darse por destrucción, deterioro o devaluación del bien ajeno, voluntaria o involuntariamente cometido, con detrimento de su hacienda. Por actos difamatorios que perjudiquen económicamente a alguien en sus ingresos, sea por pérdida de empleo, de crédito bancario, industrial o comercial, o cualquier otra repercusión semejante. Por descuido del cometido profesional, cuando los asuntos encomendados son atendidos con desidia o desinterés, causando perjuicios económicos al cliente, lo sepa o no. Gravedad de materia. La gravedad de la falta está en razón directa del valor de lo robado o retenido o de la pérdida ocasionada en la economía ajena. En caso de que se trate de más de una falta contra la misma persona, la gravedad deberá apreciarse de manera acumulativa, de modo que varias faltas menores pueden llegar a constituir una falta grave. Causas excusantes del robo. Dos son las justificaciones que pueden hacer que el robo no llegue a constituir falta alguna. En la extrema necesidad de quien roba frente a la ninguna necesidad del robado. En tal caso, el que roba queda obligado a resarcir lo robado cuando una mejor situación económica se lo permita, siempre que no implique el descubrimiento de la falta sin necesidad. En la compensación oculta, cuando ciertamente existe perjuicio económico por cualquiera de los modos vistos y la única forma de resarcirse sea por el camino oculto. De esta misma forma puede compensarse el empleado mal pagado, siempre que existan dos justificantes, o el patrón exige mayor trabajo o tiempo de servicio que los estipulados en el contrato laboral, o el patrón paga un salario injusto valiéndose de la necesidad que el empleado tiene del trabajo y su dificultad para conseguir otro. En todos estos casos, es de absoluta necesidad el consejo y guía de una persona de calidad. Exigencia de la devolución. Este mandamiento implica, para el perdón de la falta, la devolución, pago o compensación de lo robado o del perjuicio ocasionado, en la medida que ello sea posible, con conocimiento o no de la víctima, según el caso. En esto se ha establecido un principio, devolución o condenación, que se ajusta a las posibilidades prudenciales de cada caso. Cooperadores en la falta. 3 son los casos en que puede verse complicado un individuo por la falta de otro: el que, sabiéndolo, calla; el que, pudiendo, no estorba el daño; y el que participa del fruto de la transgresión, quedando así asociado en la responsabilidad. Los que gobiernan los estados, por sí mismos y por quienes actúan por ellos, quedan sujetos en lo personal a este mandamiento, y sus subordinados pueden caer en delito de asociación, salvo que el peligro de perjuicio personal, como pérdida del empleo o represalias de otra índole, les impida evitarlo, estorbarlo o denunciarlo, como es común que ocurra. Los grupos que gobiernan. Los estados, y en general todo equipo de administración pública, aparte de la responsabilidad como persona física que toca a cada uno de sus miembros, están obligados como persona moral por este mandamiento, debiendo respetar la propiedad pública a ellos encomendada y la propiedad privada de cada ciudadano, cuidando en particular cubrir con el erario público el daño ocasionado por la expropiación por beneficio público. Sistemas económicos. Volvamos al primer párrafo de la alocución del Papa Juan Pablo II en Puebla, para detener nuestra atención en la expresión, esta voz de la Iglesia, eco de la voz de la conciencia humana, que no cesó de resonar a través de los siglos en medio de los más variados sistemas y condiciones socioculturales, merece y necesita ser escuchada también en nuestra época. Es la recordación de un hecho que tiene 2000 años de historia, la historia de la Iglesia que, a través de 20 siglos, ha tenido que enfrentarse los cambios socioeconómicos que el hombre mismo ha establecido en cada época,
Primero el sistema imperial de Roma, seguido de la catástrofe de los bárbaros, más tarde, los reinos medievales, hasta desembocar en el feudalismo, el absolutismo, las primeras ideas liberales y revolucionarias, luego las repúblicas, inaugurándose simultáneamente la época industrial. De ahí resultan la libre empresa y sus efectos contrarios, el capitalismo y el movimiento socioeconómico que se confunde con el marxismo-comunismo. La Iglesia no es del mundo, pero sí está en el mundo. Fiel a la misión recibida de su divino fundador Jesucristo, la Iglesia ha permanecido 20 siglos en medio del mundo, sin ser del mundo, 2000 años de experiencia en medio de la historia humana, porque el cuerpo místico de la Iglesia está formado por los mismos hombres, aunque su cabeza es Dios mismo. Esta es la Iglesia que ha visto los más variados sistemas y condiciones socioculturales. Y la misma que, haciéndose eco de la voz de la conciencia humana, no cesó de resonar a través de los siglos. Es la barca que, timoneada por Pedro y sus sucesores, los papas, en medio de la borrasca que los hombres de cuando en cuando encrespan, sigue su camino hacia la eternidad, ajena a todos los poderes del mundo. Ni capitalismo ni comunismo. Hoy la Iglesia ve la borrasca levantada nuevamente con ímpetu no antes visto. El capitalismo y el comunismo aparecen en el mundo casi simultáneamente como dos sistemas económicos en que el segundo quiere ser la reacción provocada por el primero. Así, si el capitalismo se entiende como fruto directo de la industrialización, en que los industriales amasan grandes fortunas a costa de la explotación de los obreros, unos pocos enriqueciéndose por el esfuerzo de muchos, el comunismo quiere ser el reivindicador de los derechos del trabajador, prometiendo un futuro de satisfactores distribuidos equitativamente en un mundo en que no habrá pobres ni ricos, pues el principio será, cada quien producirá de acuerdo con sus capacidades y consumirá según sus necesidades en una sociedad sin clases, pues todos serán iguales. La voz de la conciencia humana. De esta manera, la Iglesia, a la que ya le tocó llamar la atención a la humanidad sobre las desviaciones de la justicia socioeconómica, nuevamente levanta la voz precisamente en orden al séptimo mandamiento: no robarás, porque tanto el capitalismo como el comunismo son maneras nefastas de violarlo, el primero de manera más abierta, y el segundo solapadamente bajo el cariz de un sutil sofisma, razonamiento que parece correcto, pero realmente falso, por el que se busca el engaño. El comunismo basa su justicia social en la desaparición del egoísmo humano por las solas virtudes cívicas, y negando la existencia de Dios y la acción de la gracia, quiere hacer creer en nuevas generaciones que toda igualdad entre los hombres será abrazada por todos ellos a una, dejando atrás el egoísmo capitalista como situación irrepetible. Nada más falso, como lo comprueba la aplicación del mismo marxismo hecha por primera vez en Rusia, hace 70 años, donde pueden hoy contemplarse resultados convincentes, una nueva generación de privilegiados estilo capitalista y, separados por un abismo económico, la inmensa masa de desheredados por no pertenecer al régimen económico, dando demostración contundente de que el egoísmo humano seguirá operando como factor de explotación, y que el séptimo mandamiento «no robarás» es tan actual como en el principio, acaso más urgente, porque los métodos del robo se han refinado. Conclusión. La Iglesia sigue hablando. Estos nuevos sistemas económicos, capitalismo y comunismo, mucho más injustos que todos los anteriores, han sido condenados por igual en la voz de los papas: Pío IX, Qui Pluribus, 1876, León XIII, Quod Apostolici, 1878 y Rerum Novarum, 1891, Pío XI, Quadragesimo Anno y Divini Redemptoris, 1937, Pío XII, Evangelii Praecones, 1951 y Sacro Vergente, 1952, y Paulo VI, Populorum Progressio, 1967. De este modo, queda una vez más establecido que la justicia social, en cumplimiento del no robarás del Decálogo, solo puede basarse en la doctrina de Cristo, cuyo eje central es la virtud teologal de la caridad. Esta es una de las razones por las que el pueblo cristiano no puede convenir con el capitalismo ni con el comunismo. Hoy por hoy, estos sistemas se conjuntan dentro de la realidad del mundo que Cristo condenara y nos advirtiera como enemigo de él y los suyos. Resumiendo, el séptimo mandamiento, no robarás, protege el bienestar económico y la justicia social de los hombres y de los pueblos. El modo correcto de entender la propiedad privada es relacionándola con el respeto de la comunidad por ella y la correspondencia social. Diversas son las formas de faltar a este mandamiento, pero todas coinciden en una sola manera de reparación: la devolución de vida. La Iglesia,
que es el cristianismo mismo y Cristo en el mundo, a través de los siglos es la voz que clama por justicia socioeconómica. El capitalismo y el comunismo son los poderes desordenados del mundo de hoy, dentro de cuya tempestad boga la Iglesia hacia Dios. El cristiano sigue siendo de Cristo, está en el mundo sin ser de él. Reflexiones personales. ¿Has sabido despreciar los bienes ajenos que te alejan de Dios? ¿Procuras cultivar la virtud del ahorro, que en mucho te independiza? ¿Tomas las compras a crédito con la debida medida, sin excederte? ¿Procuras no dejarte alucinar por falsas promesas de redención? Concédeme, Señor, que tu sabiduría guíe mis pasos, para que encuentre el gozo en el modesto bienestar económico y que mi única esperanza de redención esté puesta en el amor. Primer grado, lección 41, cuestionario. 1. ¿Qué diferencia existe entre la propiedad privada y la propiedad pública? 2. Explica las limitaciones que tiene la propiedad privada, conocidas como hipoteca social. 3. ¿De qué manera se falta al séptimo mandamiento en los casos siguientes? A. El robo. B. La injusta retención. C. La estafa. D. El daño injusto en los bienes del prójimo. 4. ¿Qué formas de robo pueden presentarse en el capitalismo y en el comunismo? 5. ¿Por qué la caridad entre los hermanos es garantía de justicia social? Primer grado, Escuela de Pastoral, lección 41, fin.